Las declaraciones de Enciso que ya vamos a compartir tuvieron una rápida reacción de la directora del Mides departamental, Dinora Lanz, a quien ya le damos las buenas noches y la bienvenida. Gracias por estar. Muy buenas noches, Alberto, buenas noches al equipo y buen gusto estar en la mesa contigo. Bien, queríamos analizar un poco este tema, porque nos parece que es de cajón cuando uno se plantean, porque se lanzan temas al aire con algunos datos y no con todos, y quedan como verdades a medias. Es decir, uno puede pensar en el punto medio, todos tienen algo de razón, pero el punto medio hay que trazarlo cuando uno tiene todas las opiniones sobre la mesa. Y las oportunidades se dieron a la inversa. Hubo primero una acusación como que el Mides hace marketing, que el Mides no trabaja en Florida, que no está en el territorio, que más bien un apoyo psicológico. Vamos a recordar, tenemos por ahí, Leandro, cuando estuvo en desayunos informales, el intendente Carlos Enciso, ¿recordamos parte de lo que decía? Algunas variables económicas macro den, hay pobreza, hay hambre, yo lo digo porque en Florida lo veo a nivel social. Y vos decías que veías en Florida que hay gente que está pasando hambre. El otro día la ministra Carolina Cose dijo, antes en el pasado los niños comían pasto, hoy el problema que tenemos es la obesidad. Sí, eso en cuanto a la alimentación. Obesidad hay hace muchos años en el país y de los 90 o de los 80. Capaz que agudizada ahora por el sistema a veces de comida rápida y chatarra que todos conocemos. Pero en algún aspecto eso fue un mito que yo nunca quedó muy claro si comían pasto, que no quiere decir que no hubiera también situaciones delicadas de pobreza y de hambre, como hoy hay en Florida, y yo voy a dar algunas cifras en unos días porque estoy en el tema social haciendo comida caliente, asistencia en invierno, comedores, el tema vivienda, realojos que hoy el Instituto de Estadística a través de OPP dice que no hay asentamientos en Florida. Yo voy a demostrar los 60 y pico de asentamientos donde hay gente que si no la asistimos nosotros con comida no come. Y la intendencia, porque el Mides llega tarde y mal y no es su cometido. El Mides hace muy buen marketing a veces, pero tienen una red de asistencia, pero más que nada a veces más de apoyo psicológico que concreto. Bien, allí teníamos la primera aparición pública, que fue hace muy pocos días atrás, del intendente Carlos Enciso. En Florida hay hambre. ¿Qué ha detectado Mides en Florida? ¿Hay hambre en Florida? Mira, Alberto, primero a mí me gustaría hacer una reflexión referente principalmente a quienes ocupamos cargos públicos y representamos diferentes organismos. Es fundamental el tener la conciencia y el respeto hacia quién vamos a dirigir el mensaje y hacerlo con veracidad, ¿no? Porque cuando habla el intendente, habla en nombre de toda la intendencia y el departamento. Cuando hablo yo, directora departamental del Mides, hablo en nombre de la institución. Entonces creo que lo primero es partir de eso, ¿verdad? Que tenemos una responsabilidad en cuanto a ser certeros en lo que decimos, y no podemos, escuché ahí varias en sus declaraciones en este programa de Montevideo, que estuvo en varios parece, pero me pasaron la información de puntualmente de sus declaraciones, no fueron adecuadas, porque no se ajustan a la realidad. Claro, él dice que hay hambre, que lo vive en carne propia porque le da de comer a través de los comedores, de la comida caliente, y que bueno, eso como para atacar uno de los aspectos en los cuales uno supone que debería haber un trabajo interinstitucional. Si nos detenemos en el tema del hambre, yo quisiera recordarle al señor intendente que allá por el año 2005 teníamos más de un 40% de personas en situación de pobreza, ¿verdad? Que obviamente estaban pasando una situación de hambre. Y me preocupa el hecho de que manifiesta que los niños comiendo pasto, lamentablemente que sí sucedieron, para él sea un mito. Bueno, son opiniones. Volviendo al tema de la pobreza, hoy estamos en un dígito. Eso no se cambia de un día para otro.
Eso es un proceso de una política pública que tiene que ver en lo social, multidimensional, ¿verdad? No se combate atacando solo un punto, ¿verdad? Multidimensional, donde entra la alimentación, donde entra la vivienda, donde entra la salud, toda la parte sanitaria, la cultura, ¿por qué no? Un montón de aspectos, ¿verdad? Referente puntualmente a la alimentación, en el departamento de Florida hay 6 comedores, ¿tá? De los cuales obviamente hay un convenio con la Intendencia, que es la que tiene los edificios y la parte del funcionamiento de los funcionarios, pero la alimentación la provee INDA, el Instituto Nacional de Alimentación, que es del MIDES. En este presupuesto último pasó al MIDES, ¿no? Antes estaba en el Ministerio de Trabajo. También desde INDA tenemos canasta de riesgo nutricional, canasta de enfermos crónicos. Es decir, que cuando se anuncia desde la Intendencia que se entregan las canastas, son estas canastas. Claro, son las canastas de INDA, del Instituto Nacional de Alimentación, del MIDES, no son de la Intendencia. ¿La Intendencia no tiene que poner algo por sobre lo que aporta INDA para complementar? En el momento hay, en los comedores, 550 comensales, en la ciudad tenemos 2 comedores y hay el resto en algunas localidades del interior. La Intendencia muchas veces pone, porque sí, es cierto, INDA está en una reestructura en este pasaje al Ministerio de Desarrollo Social, y a veces vienen atraso en las partidas, las entregas, pero después INDA registra todo con las facturas, reintegra, sería la palabra correcta, el gasto, ¿verdad? Así que la plata vuelve a la Intendencia, se le paga lo que la Intendencia gastó de más. Exacto, digamos. Exactamente, lo mismo cuando la emergencia, sí se realizan las rendiciones correspondientes a INDA, INDA devuelve en alimentos, en víveres, todo para los comedores o para el plato de comida caliente, y eso siempre y cuando se realizan las rendiciones correspondientes, ¿no? Y eso de que el MIDES no lo cubre, y cuando lo hace cuando llega tarde y mal. Claro, por eso digo, son opiniones, pero creo que acá tenemos un tema. Anteriormente me habías hecho una pregunta. Yo creo que en la política pública y los representantes de las instituciones en territorio debemos trabajar de manera coordinada, porque acá no interesa el color político del ciudadano o ciudadana. Acá la política pública es para todos, y por lo tanto los esfuerzos deben de ser juntos para poder llegar como corresponde. Pero eso no se está dando. Es decir, a la luz de estas declaraciones que vimos, y las que vamos a ver ahora después, uno lo analiza fríamente, es un análisis frío. Acá está la Intendencia por un lado y el resto de las instituciones por el otro. Justamente, y te digo más, desde el MIDES tenemos generamos los ámbitos de coordinación necesarios, como es la mesa interinstitucional, la mesa de vivienda puntualmente, que participan en representantes de la Intendencia, pero claro, propiamente el Intendente no, entonces después salen este tipo de declaraciones o acciones como tú dices, o terminan duplicando acciones por ejemplo, dentro del MIDES tenemos diferentes planes y programas, y de pronto nos sorprendemos que, hacen una campaña de noviazgo libre de violencia, o te ponen una oficina al lado de las oficinas que nosotros tenemos del SOCAT, que tenemos en Prado Español, es una atención descentralizada MIDES en Prado Español y en Florencio Sánchez, ponen una oficina al lado. Es un poco extraño, pero son maneras de accionar. Termina siendo ineficiente el Estado en su conjunto, ¿no? Porque termina duplicando los servicios. Claro, pero las intendencias tienen autonomía y por lo tanto pueden hacerlo. Bien, sí, ese es otro tema. Los 60 y pico de asentamientos. Ese creo que es lo más grave dentro de sus manifestaciones, porque lo hizo en un medio nacional, que tiene una cobertura obviamente nacional, y da la impresión de que en Florida, 60 asentamientos, por Dios, ¿cómo está la situación de la ciudad, ¿no? El panorama que pintó, y por eso fue la invitación, porque uno supone que el MIDES está para atender precisamente, entre otros, es decir, está para instrumentar políticas sociales que permitan un desarrollo social mejor que el que tenemos. Es decir, que aquellas personas que se encuentran, como se define, en alta vulnerabilidad social, puedan salir del pozo. El intendente habló de que hay hambre en Florida y de que tenemos 60 y pico de asentamientos. Es decir, estamos
peor de lo que uno podía presumir. No, claro, esa es la imagen que dejó y por eso el MIDE sacó un comunicado oficial desmintiendo en cierto modo las declaraciones del intendente. No hay 60 asentamientos en Florida, es bueno decir el concepto de asentamiento, ¿qué se entiende por asentamiento? Puede haber, sí, 100, no sé, casas precarias, construcciones precarias, pero un asentamiento es donde hay más de 10 familias asentadas en un terreno público-privado de manera irregular, esa construcción, que muchas veces carecen de los servicios básicos. Eso es un asentamiento. En la ciudad de Florida sí tenemos 4 zonas bien definidas en las cuales tenemos en terrenos públicos o privados más de 10 casas asentadas con falta de servicios, con una vulnerabilidad social importante. Ya todos sabemos dónde son. Y quedan algunos núcleos salpicados que están dentro del realojo del sitio pintado, que es otro tema. Pero no hay 60 asentamientos. Entonces, a lo que iba con estas declaraciones a nivel nacional, que después se saca un papelito tímidamente en lo local, y no es por desmerecer los medios locales y la prensa, al contrario, un total agradecimiento porque estuvieron atentos en estas manifestaciones del intendente, y bueno, pueden llevar un poco de luz y claridad en cuanto a la veracidad o no de los dichos del intendente, ¿no? Y con todos los servicios sociales que hay, ¿puede darse el caso de que existan personas que estén pasando hambre en Florida? Mira, las situaciones son particulares. Yo te puedo hablar en nombre del Ministerio de Desarrollo Social y en esto que te decía ahora que tenemos al maestro Tavares con sus recientes declaraciones. Esto no es un cambio de un día para otro, esto es un camino recorrido, es un proceso en el cual se va avanzando. Y ahí tenemos un montón de planes y programas que van dirigidos, incluso un eje estratégico del Ministerio de Desarrollo Social en este periodo es llegar a esa pobreza dura que nos queda, ¿tá? Pero no es que la gente esté con hambre en la calle, tú ves que no es así, que esté a la idea que quiere transmitir el señor intendente. Hay transferencias directas para esas familias de pobreza dura, hay equipos de cercanía que trabajan con esas familias en esta ayuda como digo, no es una dimensión sola a trabajar. El MIDES, la función principal del MIDES es el articulador de la política pública en territorio, de la política social. El MIDES no construye casas. El MIDES sí acerca a articular quien tiene la competencia en la construcción de las viviendas, es el Ministerio de Vivienda, ¿verdad? Nosotros tenemos la competencia en la articulación de esa política social a través de planes, programas que se ajusten a las necesidades de toda la población. Lo real y cierto también hay que reconocer en otro aspecto que a nivel formal la comunicación, no sé si es la página de la OPP o de quién, figura que en Florida no hay asentamientos. Bueno, yo no sé exactamente ese dato, la verdad es que por ahí también creo que el intendente manifestó que trabajamos poco, realmente... que trabajan poco y mal. Claro, bueno, sí. Y que hacen más que nada un apoyo psicológico. Claro, justamente sabes que psicólogo no tenemos, de eso se encarga ACE, ¿no? Pero bueno, creo que está un poco mal informado. Yo cuando quiera lo invito a que pase por la oficina y podemos hablar de todo el despliegue en el territorio que tenemos y que llegamos a todas las localidades del interior, más de 21, no solo con la atención, sino con los diferentes, como digo, planes y programas y las prestaciones que tiene el MIDES. Tenemos más del CISO, porque el CISO después se refirió acá en Florida a este tema y ya no eran 61 asentamientos, sino que eran alrededor de 60 familias, creo que es que dice en las declaraciones, que son las que están en esta situación de vulnerabilidad. Pero en un tono también que es ese que yo manejaba. Como el CISO no tiene a nivel político partidario con quién enfrentarse, evidentemente ha elegido los organismos del Estado para pilotear la situación. Le tocó a ustedes. En tu caso el MIDES, le ha tocado al MEC, le toca al Ministerio de Vivienda. Pero vamos a compartir lo que decía el CISO. Muy bien. En una entrevista nacional obviamente salió el tema vinculado a la situación de Florida que nos preocupa. Nos preocupa primero porque es claro que allí fue un tema de conjunción de verbos y creo que está de más decir que es una cuestión que no se puede agarrar como al pie de la letra, digamos,
que hay 60 asentamientos. Yo lo que quise decir que esto lo tengo con fecha del 3 de octubre, este informe, que hay 61 familias en asentamientos de Florida. ¿Y por qué digo esto? Porque salió el tema del famoso registro que hace el censo del INE en Florida y en otros puntos del país, donde en el 2016, es el último registro que hay, da a Florida con asentamientos irregulares, hogares de asentamientos irregulares, 0. Entonces acá hay una gran contradicción, que prueba que muchas veces las estadísticas o la medición, me gustaría saber, sobre todo aquellos refractarios de opiniones nacionales, cuando salen a defender índices y variables, cómo pueden justificar que en la página, en este caso, vinculada al Observatorio Territorial de Uruguay, en este caso también de OPP, en el indicador hogares ubicados en asentamientos irregulares, por un lado exista 0 asentamiento, y esto es público, esto yo lo bajé de ahí porque lo vi en el diario El País hace 2 fines de semana y me llamó mucho la atención, y por otro lado, al día de la fecha, no del 2016, sino del 2017, por más que tenemos los evacuados, también de los asentamientos que pasa cada vez que sube el agua, hay 11 familias en Ariflor, 20 familias en 18 y Berro, 10 en Rincón y Rivera, 10 familias en La Valleja y 33, y 10 en Sitio Pintado. A esto hay que abonarle que falta el interior del departamento, ¿no? Acá está faltando 25 de agosto, por ejemplo, que sumaría a la ciudad otros casos de familias en situación irregular. O sea que hay una problemática, tenemos la preocupación porque el Ministerio hoy, por ahí dice, no sé, que algún vocero, creo que del Mides, o vocera, que no hay terrenos por parte de la Intendencia. Los terrenos no están. El problema es que como hay algunos problemas, ya no de estructura, sino de detalle de algunas casas de Sitio Pintado, que son además títulos de gobierno departamental, no son todavía cedidos por determinadas condiciones a largo plazo a las propias familias, la ministra como que no avala otro convenio hasta no tener, no sé, 100% detalles que hubieron de problemas que no son necesariamente de la Intendencia, son de la construcción, son de aquello que nosotros fuimos críticos también, de la empresa que el Ministerio fomentó, que era la empresa Vega, y que quede bien claro y hagamos memoria, hace 4 o 5 años cuando nosotros queríamos algo rápido, de levantar una estructura liviana como hoy se está usando en muchas partes y como muchas veces las cooperativas están buscando y en su momento no tenían el DAT y hoy algunas la están logrando con ese sistema constructivo, y que en alguna forma esta discusión ya estaría laudada. Pero bueno, quisimos la estructura tradicional con materiales, perfecto. Hay ¿cuántas viviendas son, secretaria o arquitecta? 5 más de 100. Entonces, ponen en rehén a toda esta gente porque supuestamente, y no hay un problema de estructura, o sea, no hay un problema estructural en esas viviendas donde la gente corra riesgo, sí hay problemas de detalles para mejorar, pero hoy estas familias, si no tienen más avance, no es porque no falte el terreno municipal, ni porque no haya voluntad política de este gobierno departamental. Bien, ahí teníamos, hay más datos que aportar. Sí. Allí dice que no es que la Intendencia no tenga los terrenos, sino que el Ministerio no quiere, el Ministerio de Vivienda no quiere dar los terrenos para que se construyan las viviendas. ¿Qué rol juega el Mides en el hecho de lograr la solución habitacional para quienes viven en asentamientos? Bien, creo que estas declaraciones no las había escuchado, pero están plagadas de conceptos erróneos. Parece que el señor intendente se equivocó en esto del verbo. No sabía que la palabra asentamiento era un verbo, pero bueno, él dijo claramente que había 60 asentamientos, y ahora, bueno, dice algo parecido a la realidad, que hay 61 familias asentadas en terrenos irregulares.
Una cosa muy preocupante es que quien debe tener el control del ordenamiento territorial, quien debe ejercer el control del ordenamiento territorial en la ciudad, es competencia de la Intendencia. Y esto lo hemos hablado en otra oportunidad, viene en aumento, como el permitir que las familias se asienten en terrenos irregulares. Y después, bueno, claro, le echamos la culpa al gobierno nacional que no soluciona la vivienda. Pero dijo algo interesante. Habló del 25 de agosto. Habló del 25 de agosto. En 25 de agosto no hay asentamientos. Hay, sí, familias de extrema vulnerabilidad, con viviendas precarias, ¿tá? Y que están en una zona inundable, pero muchas veces son dueños de la tierra. No tenemos, como dije, remítanse, incluso en la página del MIDES está la definición de asentamientos. Para el Ministerio de Vivienda un asentamiento son más de 10 núcleos, más de 10 familias asentadas en un mismo terreno, ¿tá? Pero siguiendo con el tema me alegro si hay una definición de que la Intendencia tiene terrenos, porque el Ministerio de Vivienda tiene planes de realojos para estas familias. Dependemos de los terrenos de la Intendencia. Bueno, recién lo dijo, la verdad que eso me alegra un montón y está bueno que el representante que vaya a la mesa de vivienda lleve esta información y bueno, y la colectivice con todos los organismos, que ahí también está INAU, BPS, Ministerio de Vivienda, obviamente Plan Juntos, todos los referentes de cada uno, que discutimos estos temas, problematizamos y tratamos de visualizar una salida en conjunto. Ahora, lo que no está bueno es que se discuta, que se enteren por la televisión. No, claro que no. Por eso digo, en el bloque anterior te expliqué que nosotros tenemos los ámbitos, que así los marcan los decretos, como dije, la mesa interinstitucional y la mesa de vivienda en Florida, que las coordina el MIDES. Quizá les molesta el MIDES, ya lo manifesté. ¿Pero qué pasa? ¿Hay problemas? Pero déjame, perdóname Alberto, pero no quiero dejar pasar algo que dijo el intendente, por eso me asusta un poco que no podemos ser tan livianos en las declaraciones, decir algo referente a la empresa Vega, como que el gobierno, ¿qué dijo? Que no lo había elegido la Intendencia, como que era responsabilidad del gobierno nacional. Como que el Ministerio de Vivienda había elegido, no sé cómo fue, usó otra palabra. Sí, como que lo impuso. Lo repasamos ahora en el corte, pero es por ahí. Pero esto es importante aclarar también. Esto es a través de una licitación y acá las empresas se presentan, no es que el Ministerio eligió, te dijo a ti, no. Eso son viejas prácticas que por suerte desde el año 2005 en adelante a nivel del gobierno nacional eso no se aplica. Acá las empresas habrán presentado, no tengo idea cuáles, estaría bueno preguntárselo al Ministerio de Vivienda, y bueno, y calificó la empresa esa a la que hizo referencia. Sí, el tema del sitio pintado es muy bien interesante. Un problemón. Es bien interesante. Yo siempre dije, y lo sigo sosteniendo, no tengo pruebas, pero digo, capaz que sería interesante juntar todos los antecedentes de la empresa Vega, de todo el proceso, y llevárselo a la justicia ahí en la calle Rodó, y que se encargue de analizar a ver si hay o no irregularidades, porque hasta el día de hoy, el otro día en esta misma mesa hubo alguien que trajo un informe del Ministerio de Vivienda y dijo cosas distintas a las que dijo el intendente. Dijo que todas las viviendas tienen problemas, no estructuralmente creo que eran muy pocas, pero todas presentan algún tipo de problema. Ese es el informe de los técnicos, porque a ver, vamos a hacer un poquito de memoria. Con motivo del Consejo de Ministros, que hubo acá en Florida, ahí la ministra, no es que tenga de rehén a las familias, ahí la ministra manifiesta que frente a incumplimientos de acuerdos, no tengo idea qué dice el convenio, Intendencia Ministerio de Vivienda en el realojo del sitio pintado, hasta que esto no esté terminado, no habilita nuevas líneas bueno, en este caso de realojos y eso. Pone un equipo técnico a trabajar vivienda por vivienda, y ahí el Ministerio de Vivienda saca un estudio hecho por los técnicos donde dan las características de las... Hay algunas que tienen situaciones estructurales, digamos, y hay otras que necesitan reparaciones, bueno, por X motivos sabrán los técnicos, ¿no? Pero eso es un informe serio que hizo el Ministerio de Vivienda. Bien, creo que hemos repasado bastante este tema y nos parecía interesante poder buscar el punto medio. Lo que sí nos sigue... Hay algo que te quiero decir. Sí. En cuanto a los números de las familias... 61 hablaba ahora.
Más allá del número exacto, nosotros ese relevamiento lo hicimos y en su momento, con el anterior director de Desarrollo Social, Alexis Licio, que trabajábamos muy coordinadamente, incluso técnicas de la oficina de él, como técnicos del MIDES, compartimos la información, ajustamos y tenemos, digamos, el relevamiento de las mismas familias. Hay algunas que pueden haber cambiado por X motivos, pero quiero decir eso, que depende, a veces las situaciones están bien como... Sí, igual, a mí me sigue haciendo demasiado ruido. En comunicación decimos que cuando hay ruido, del otro lado no llega la información que uno quiere, de que no se puedan poner de acuerdo para trabajar en conjunto cuando todas las instituciones tienen algo para aportar y para mejorar. Supuesto, pero es que Alberto, debe ser así, trabajar en conjunto. Pero no estamos en campaña electoral. No se pueden hablar por teléfono, no se coordinan, no van a las reuniones. O la gente que va a las reuniones no es la misma que la que después decide. Exactamente, creo que pasa un poco por ahí, creo que pasa un poco por desmerecer los ámbitos de coordinación, por desconocer. No la polilla. Bueno, algo así. Por ser delicado, digo. Sí, puede ser. Bien. Nos quedan otros temas para hablar sobre MIDES. Nos queda todavía un rato de programa. Vamos a hacer una pausa muy breve. Revolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. Y a los que manejan el país, a esa gente le quiero decir, les propongo se cambien de lado un momento y a ver si se van a vivir mi vida de cartón.